Hola, bienvenidos a otra edición de Pulso Minero. En un país pluricultural como el Ecuador, la visión de las comunidades indígenas sobre el desarrollo es vital. Todas las comunidades indígenas son antidesarrollo, son antiactividades extractivas. De eso hablaremos en esta conversación. Volvemos pronto. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Hoy tengo el honor de estar acompañada por Marco Murillo. Marco es ingeniero en administración de empresas, ha ostentado varios cargos de autoridad. En su momento fue asambleísta, expresidente de la FEINE. Ahora está involucrado con FUNAI y de esa y otras iniciativas hablaremos hoy. Marco, bienvenido. Nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias, María Eulalia. Qué gusto poder compartir en la diversidad de criterios e ideas, pues algunos puntos de vista que no puede ser a lo mejor el punto de vista de todos, pero sí una claridad de esa diversidad también dentro de los pueblos indígenas. Sin duda alguna, Marco. Y como arrancábamos este podcast, eh, en un país pluricultural, plurinacional como nosotros, la visión de las comunidades indígenas es vital, ¿no? Es vital, así lo concibe la minería responsable. Este es un espacio minero, pero por supuesto no solamente hablamos de minería aquí, hablamos de una serie de temas y el tema que hoy nos convoca es justamente analizar de tu mano qué es el desarrollo dentro de la cosmovisión indígena. Bueno, creo que hay que ir un poco hacia la historia para poder entender y comprender. De hecho, los pueblos indígenas a nivel global, dentro de distintos sistemas que hemos venido, que la historia ha venido desarrollando en el mundo y por supuesto también en el Ecuador, a partir, por ejemplo, de más de 500 años, tú conoces esa historia, pues fueron invadidos por, podemos decir, potencias de ese tiempo, ¿no? Ujú. Lastimosamente ahí sufrimos mucha persecución, desconocimiento de nuestra identidad, complicaciones en un ámbito de un desarrollo como cualquier sociedad se venía dando dentro de las poblaciones indígenas. Tampoco eso tengo que decirlo que podría ser algo que era perfecto. Como toda sociedad, los pueblos indígenas también tenían sus complicaciones. De hecho, yo soy un rebelde dentro de esa visión, por ejemplo. Claro, a veces se piensa que las comunidades indígenas siempre fueron prístinas, armónicas, y eso no No, no, necesariamente. no. Y yo siempre he estado en foros internacionales, ostenté un cargo de ser presidente de una de las organizaciones más grandes del Ecuador, di todo un seguimiento, por ejemplo, a la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y he estado en foros, por ejemplo, en Perú, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema de la perspectiva inca muy fuerte. Y tuve la posibilidad de decir en ese foro, donde estaban todos, son los pueblos indígenas, decir que lastimosamente también nosotros sufrimos en Ecuador. Yo soy de la nación Purúa, ahora denominado Pueblo Purúa, donde fui invadido por los incas, desde una perspectiva muy Esa es parte de nuestra historia, complicada, ¿no? claro. Y por supuesto luego también un tema de los españoles complicado también para los pueblos indígenas, donde se desconocieron todos desde la ciencia, la tecnología, el idioma. Es decir, éramos considerados mucho peor que un animal, que un ser, no quiero despreciar en ese proceso, pero tuvimos una complicación bien grande. Pero viniendo un poco más ya hacia un proceso de 1900, por ejemplo, podemos decir la Revolución Liberal, ¿no? Donde se plantea ya esta perspectiva de separar el Estado, la Iglesia. También fue un tema muy interesante para nosotros, para poder seguir avanzando en esa conquista de derechos. A pesar de todos estos procesos, nosotros hemos estado ahí presentes. En un ámbito de médicos no existían, no existía un tema, entre comillas, de educación formal o ciencia. No existía ninguna perspectiva formal de una administración pública o del Estado formado ya de que pudiera decir, este va a ser la perspectiva de los pueblos indígenas. Más bien, seguimos manteniendo esos procesos, esa cosmovisión de poder llevar adelante estos procesos, ¿no?
Sin duda alguna, la historia de la conquista o de las conquistas que ha habido en el país, que no es solamente una, han sido historias dolorosas, han sido historias cruentas. Luego de eso, esta brecha de educación, de oportunidades con los pueblos indígenas es innegable, pero no podemos vivir anclados en el pasado, ¿no? Las sociedades que avanzan son aquellas que reconociendo lo bueno y lo malo del pasado, miran al futuro. Tenemos hoy la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Y cada vez más se visibiliza en la industria minera y en todas las industrias la necesidad que hay de un desarrollo sostenible, de un desarrollo involucrativo. En esa perspectiva, Marco, y viendo a ese futuro, ¿cómo sueñas tú el futuro para tu nacionalidad, para tu pueblo, para tu familia, tu comunidad? Vamos a avanzar en el proceso histórico. Bueno, a partir de esa revolución liberal, pues empezamos a tener derechos, a nuestra lucha continúa. Hemos tenido una alianza con sectores rurales, con sectores de trabajadores, es decir, íbamos haciendo unas alianzas para tratar de vincular un proceso. Llegas ya a los años 90, grandes movilizaciones donde ya se visibiliza con mayor fuerza. Y pones todos los temas en el tapete del Ecuador, ¿no? Básicamente el tema de identidad, el tema de territorio, el tema de una cosmovisión. Llegas a implementarlo en una constitución y por eso creo que es importante, más allá de los debates que nos puede gustar ideológicos, políticos, hay un marco legal y constitucional que permite, en este caso, los derechos de los pueblos indígenas, permite una minería, permite la explotación de los recursos naturales, pero que todo está en un marco de un pacto que es una constitución de un Estado, de un país. A partir de esos elementos, los pueblos indígenas queremos pues tratar de tener alianzas estratégicas y creo que ahí hay que dar un paso hacia adelante. Hay que promover un diálogo, hay que Así es. promover acuerdos, consensos que nos permitan a la sociedad. Quiera que no, nosotros estamos aquí, somos parte del Estado ecuatoriano, los mestizos, los que han venido también de otras culturas que viven acá, de Asia, de Europa, Norteamérica, también tienen su cosmovisión y por eso nuestra Constitución determina que es un Estado intercultural. Yo me voy a basar a este tema, no voy a entrar en la plurinacionalidad, que yo tengo mi criterio sobre ese tema, pero me gusta más este tema de interculturalidad y la he defendido. ¿Por qué? Porque la interculturalidad plantea el respeto a esas distintas cosmovisiones, a esas distintas maneras de ver el mundo, pero que en un ámbito de un pacto social de la Constitución tenemos que ver maneras de cómo convivir a partir de esos elementos. Yendo en esas oportunidades, el ámbito minero es una parte más, pero no es algo que está fuera de una norma, como es el desarrollo económico, es el desarrollo social, y ahí sí quiero hacer énfasis en algunos elementos importantes. Hemos tenido avances en lo político, en lo legal, pero lo económico, los indicadores de pobreza, por ejemplo, actualmente dice que somos del 7.7%, aproximadamente 1.300.000 indígenas. Cuestiono ese tema y tuvimos ahí algunas complicaciones con el censo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí eso para otro tema. Y de ese 7.7%, aproximadamente más del 60% vive en pobreza, en condiciones económicas que no le alcanza para una sobrevivencia. Y en extrema pobreza casi el 40%, ¿no? En educación también son complicados porque a partir, por ejemplo, el promedio escolar de las comunidades indígenas está siendo 9 años. O sea, Definitivamente ahí los tienes un indicadores diagnóstico. complicados, por supuesto. Entonces, yendo ya ahí en ese tema, más allá de solo lamentar o discutir o complicar en una confrontación que lo venimos haciendo, como te hacía historia, desde el año 90, es cómo promovemos un diálogo entre las diversas visiones. Hay una visión, decía yo, liberal, que está democrática, que nos permite decir que inclusive la autodeterminación, la libre determinación de los pueblos, nadie me obliga a mí a decir que yo soy un indígena del pueblo Puruá. Yo tengo esa condición de ser humano de autodefinirme como pueblo indígena y eso me permite la Constitución. Y tengo una cosmovisión que, a diferencia de un modelo, por ejemplo, liberal, que prioriza el tema económico, el desarrollo económico y también otras reglas del individualismo, la visión de los pueblos indígenas es holística, es integral. Es decir,
El desarrollo económico tiene que ir compaginado con un tema de educación, con un tema de salud, con un bienestar colectivo y además una relación con, podemos decir, con la madre tierra. Pero ahí, te interrumpo un momento, Marco. Ese desarrollo económico, ustedes no lo niegan. Es decir, no entendiendo bien, esa cosmovisión indígena de la que tú hablas, que puede diverger un poco entre ciertos modelos económicos, eso no significa, bajo la visión, la cosmovisión indígena, que ustedes no tengan el derecho a desarrollarse también económicamente. Por supuesto. A ver, ahí creo que lo que te señalaba, ese diálogo de visiones tiene que llegar a un objetivo que no es excluir a otro ni imponer al otro. Es decir, una visión liberal en una situación democrática de un Estado que determina las políticas públicas tiene que tomar en cuenta este proceso de interculturalidad. Es decir, nosotros queremos no solamente una visión individual de la mejoración, del mejoramiento económico, sino el bienestar de toda la comunidad. Y además, no está medido solamente en crecimiento económico, sino también en cómo cuido mi entorno. Mira que son elementos interesantes, por ejemplo, de un desarrollo sustentable, que hoy se habla mucho, Claro, ¿no es cierto? Y claro. la sustentabilidad, nosotros no hablamos solamente del ambiente, sino de todo lo que tiene que ver la cultura, lo que tiene que ver otros procesos de una integralidad. Y creo que se están dando ejercicios importantes. En América Latina somos como alrededor de 50 millones de indígenas, aproximadamente más de 400 pueblos indígenas en distintos lugares. Somos parte de... Entonces, este diálogo se está promoviendo, por eso yo quiero ser propositivo ante este tema. Reconozco que en la diversidad de un Estado democrático hay gente que opina diferente a lo que estoy planteando, tiene todo el legítimo derecho, pero hay otros que pensamos que hay que impulsar. Nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad, en un mundo occidental, en un mundo que competitivo, en un ámbito tecnológico, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Qué rol vamos a jugar? Entonces, esas preocupaciones van más allá de decir, quiero quedarme como hace 500 años atrás. No, o sea, nosotros queremos mirar, como toda civilización, ¿no es cierto?, ir en este marco de la interculturalidad, ir viabilizando cosas positivas, pero también desde el ámbito indígena, como tú decías, no todo es totalmente positivo. Y esas cosas negativas irlo bajando para ir construyendo una sociedad intercultural. Y esa sociedad intercultural que somos del Ecuador y que estamos conformados por muchas, eh, pues esa diversidad que tenemos en la biología, también tenemos en lo cultural, ¿no? Em, y parte de ese desarrollo como país, sin duda alguna, será tener este diálogo nacional tranquilo, pacífico, que llegue a consensos, a mínimos básicos para todos. Y dentro de esos mínimos básicos, em, creo que hay 2 palabras que cabe recalcar. Una es educación y otra son oportunidades. Definitivamente ese desarrollo no se va a dar si es que los pueblos indígenas y los no indígenas también, si es que los ecuatorianos no accedemos a oportunidades y a educación. A ver, ahí hay algunos elementos que quisiera aportar. Lo primero, creo que el diálogo debe darse de iguales, entre iguales, ¿no? A veces sentimos los pueblos indígenas, a lo mejor es un tema general, que por tener complicaciones en un ámbito de no pensar desde otra perspectiva, nos han tildado como que no somos capaces de poder estar en iguales condiciones, como ser los hermanos menores, los chiquitos, los complicados. Creo que eso hay que cambiar esa visión del Estado y de toda la sociedad en general. Estos son procesos que hay que darse. Entonces, para ir a lo que tú señalas, a esta viabilidad de este diálogo y solucionar tema de oportunidades y educación, pero también el ámbito económico, es necesario que, en primer lugar, estén vinculados los pueblos indígenas. Segundo, que hayan vinculación de los gobiernos locales, del gobierno nacional, con políticas interculturales claramente determinadas para el desarrollo con esa visión.
Tercero, creo que la cooperación internacional. Se han invertido miles de millones de dólares, pero a la final los indicadores de pobreza están ahí. Entonces, queremos que dejen desde un escritorio de vernos a los pueblos indígenas y hacer experimentos sociales con nosotros, sino desde la comunidad apoyar esos planes de vida, este diálogo de saberes, no ponernos en una visión etnocéntrica para ir en contra de, sino más bien cómo solucionamos esta problemática desde una visión desde los pueblos indígenas en un contexto diferente al que nosotros pensamos. Y solo concluyo dos elementos más. La academia, que también es el otro ámbito del conocimiento, que debe tomar estos matices de estas perspectivas, podemos decir, particulares de los pueblos indígenas, que no solamente sea una visión liberal, sino que para el desarrollo de estos pueblos indígenas tomen en cuenta los matices y la visión de de los pueblos indígenas. Y por último, la empresa privada. Por supuesto, yo he sido un impulsor muy grande de este diálogo y te comento así rapidito. Por ejemplo, con la Universidad San Francisco de Quito, una vez me llamaron, me dijeron, Marco, no, tenemos las movilizaciones, ¿qué podemos hacer? O sea, olvídate, ¿por qué son ustedes necios los indígenas en bloquear? Perdemos todos. Dije, bueno, porque tú no conoces lo que piensa un indígena. ¿Por qué no sentamos a los grandes gerentes, los dueños de los empresarios grandes y a dirigentes no políticos, sino de las bases que permitan dialogar para que se conozcan un poco? Porque a veces el indígena ve como cuco al empresario y el empresario ve como cuco al indígena. Pero cuando nos sentamos a dialogar de iguales, por eso te hablo de iguales de esta experiencia, él le decía, oye, el empresario le decía a un compañero indígena, oye, ¿por qué hacen la paralización? Ustedes no pierden. El compañero indígena le dijo, claro, todos perdemos. Tú pierdes tus ganancias. Yo pierdo mi sobrevivencia de mi gasto diario que tengo que para educación, para salud, para la sobrevivencia. Pero lo que tú no entiendes es que yo tengo una cosmovisión, en este caso, solidaria, una visión comunitaria que si están maltratando el ejército o la gente a nuestros pueblos indígenas, no importa, pero tendremos con esa solidaridad que apoyar. Entonces, de ese, solamente cerrando así rapidito, salió un consenso, o sea, todos perdemos. ¿Qué podemos hacer para no bloquearnos y Ganemos. entender también al otro? Entonces, cierto, esto hay que hacer. Hicimos un encadenamiento para que pudieran tener un nexo directo entre comunidades y las empresas y cómo pueden irse conociendo y ayudando. Decía, no necesitamos del gobierno, decían algunos representantes de empresas. Creo que podemos trabajar de manera directa, entender mejor este tema y ayudarles desde una perspectiva sin paternalismo, pero con una clara vinculación de mejoramiento de la cadena productiva, por ejemplo, de productos que puedan entregar a grandes cadenas de supermercados, de cuestiones productivas. Entonces creo que ese es el camino, pero a veces nos bloqueamos en una visión ideológica política que a la final seguimos con las mismas cosas. Definitivamente, este espacio se nos va a quedar bien chiquito porque apenas hemos empezado a conversar y sería muy bueno eh, profundizar en muchos temas. Desde ya te comprometo para futuras ocasiones, pero Marco, sí quiero poner sobre la mesa un tema primordial. Ese diálogo que tenemos que tener en el Ecuador, más allá de las coyunturas políticas, no es un diálogo político, es un diálogo social, son compromisos sociales, es una política futuro que debe trascender los gobiernos y debe trascender las instituciones. Es hacia dónde quiere ir el Ecuador. Dentro de ese diálogo constructivo, creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es hacerlo en pacífico, ¿no? La beligerancia nos ha demostrado, tú lo acabas de decir, la beligerancia finalmente lo que ha llevado es a que perdamos todos. Uno y dos, no paternalismos. Los paternalismos se explicaron décadas atrás, tal vez por las circunstancias del momento, pero el paternalismo hoy en día, primero, es un modelo que no es sustentable. Y segundo, que no permite desarrollar las capacidades a esos pueblos, ¿no? Es de alguna forma menospreciar la inteligencia y la capacidad de los pueblos. De lo que sí se trata es de una corresponsabilidad. Obviamente, la empresa como empresa, el Estado como Estado, los gobiernos locales como tales y las comunidades indígenas, pero cada uno asumiendo sus obligaciones y asumiendo también sus derechos. Correcto, el diálogo debe ser multidimensional.
con todos los actores, como te señalé. Aquí nadie es más ni nadie es menos, creo que todos pueden aportar a una solución. La violencia también tiene algunos aspectos que hay que analizar. Sí, a veces se ve a los pueblos indígenas en una desesperación porque ese ha sido un mecanismo cuando ya tú llegas al colmo, toda sociedad y no solamente los pueblos indígenas. Las grandes revoluciones a nivel del mundo se han dado desde una perspectiva de ya complicaciones muy graves para esas sociedades y los pueblos indígenas somos parte de. Entonces, el Estado permanentemente, al no entender, al no comprender o haber líneas políticas asistencialistas donde dicen no me importan los pueblos indígenas, pero hay que darle el espejo, hay que darle el chupete, pero no vamos a trabajar en políticas de desarrollo, no vamos a tener un diálogo con el sector privado. Yo alguna vez dije, he tenido la posibilidad de dialogar con muchos presidentes cuando fui dirigente. Y decía, el presidente que logre generar un gran acuerdo nacional, un gran pacto social que tú hablas, donde se sienten los pueblos indígenas, donde se siente el sector privado, las empresas, los gobiernos locales, los distintos componentes de la sociedad tendrá el éxito. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Y ahí es donde causan de cualquiera de los lados lo que tú dices, la violencia, ¿no? Porque la violencia no es solamente el salir a una protesta, la violencia puede venir desde el Estado, que básicamente también ejerce el poder desde esas perspectivas de seguridad. Entonces, decía que si él logra sentar en una mesa, porque si no, los pueblos indígenas, venga, dialoguemos. Entonces, así no se preocupen, nosotros les vamos a ayudar eso en la coyuntura. No, los empresarios, cuidado, nos paren no, no se preocupe, hago por acá. Los gobiernos Que no locales, sea no, que nada van a una cuestión coyuntural, política. sino No, hagamos esa mesa, un gran pacto social que nos permita salir. Tenemos grandes problemas, como dije, el tema de inseguridad, el tema de educación, complicaciones económicas. Tenemos hoy toda la tecnología, o sea, estamos lo que quiero señalar es que estamos dentro de un mundo globalizado, hoy más que nunca, con inteligencia artificial. ¿Qué rol vamos a tener los pueblos indígenas dentro de este proceso? Tenemos una complicación geopolítica a nivel mundial entre China, Estados Unidos, Rusia, Europa, que se complica. Dentro de ello, ¿cómo vamos los pueblos indígenas a trabajar? Entonces, esta visión, podemos decir, integral, tiene que ser analizado como Ecuador ahora en qué vamos a hacer con ello. Matarnos entre nosotros, decir, seguir como tú dices, con una violencia a lo mejor desde un ámbito de protesta o desde el Estado reprimiendo, o vamos a sentarnos a hacer ese gran pacto nacional. Esperemos que más allá de los políticos, porque nosotros elegimos a los altos gobernantes, y segundo, también incluidos a ellos, por supuesto, pero también la empresa privada, los dirigentes indígenas, la sociedad en general, exijamos ese pacto, no una constitución ni una reforma, sino lo que tú decías. No podemos estar de acuerdo en todo. Discúlpame, María Eulalia, pero tú y yo no pensamos iguales ni vamos a llegar a que no acuerdo. somos la misma persona. Pero vamos a tener una agenda mínima. Queremos que no haya violencia, queremos que los pueblos indígenas mejoren, queremos que tú también desarrolles desde tu perspectiva tu proceso personal, familiar y de los que tú crees que en comunidad se puede avanzar como país, como Estado. Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son los elementos mínimos, no los máximos? Porque a veces en esa negociación también no ponemos los mínimos, sino ponemos lo que más complica en esa agenda para ya continuar con una perspectiva, una lucha política. Y creo que se han dado desde los dos lados, quiero ser muy honesto. Dentro de los pueblos indígenas hay una visión que yo respeto, que es una visión que se declaran de izquierda. Los pueblos indígenas no somos de izquierda, quiero dejarlo muy en claro ese sentido. Nosotros tenemos una cosmovisión holística que en ciertas partes puede ser semejante o en algunos rasgos asimilar, parecerse a algunas líneas del ámbito de izquierda, como también del mundo liberal. Entonces, en ese contexto tenemos nuestra cosmovisión y a partir de esos elementos queremos ir construyendo esta sociedad diferente. Yo te dije que este espacio nos iba a quedar sumamente corto, em, primera de algunas conversaciones que tendremos, Marco, pero em, yo creo que ese diálogo del que tú hablas es un diálogo vital, es un diálogo necesario, no es un diálogo que empiece y termine, sino más bien un proceso constante de encontrar esos mínimos, que como sociedad nos pongamos de acuerdo y decir, estos son los mínimos con los cuales vamos a desarrollarnos. Y en ese sentido, muchos estarán pensando, ¿y qué tiene que ver esto con minería? Pues muchísimo, porque la minería responsable que nosotros representamos en la Cámara de Minería del Ecuador no es una minería que viene simplemente a extraer recursos del subsuelo
subsuelo a pagar los impuestos que dice el Estado y listo. Nosotros queremos más que eso. Nosotros queremos el desarrollo para las comunidades de directa influencia, sobre todo, obviamente, un desarrollo para el Ecuador, pero que esas comunidades, en muchos casos también indígenas, tengan la oportunidad de desarrollarse también. Eso queremos una minería de primera, una minería que deje beneficios para los ecuatorianos, para las comunidades, y ahí conecto contigo. Ese diálogo es vital. Sentarnos como iguales a soñar en un futuro. ¿No? Eso de sentarnos a soñar parece de idealistas, no, así empiezan las realidades. Si uno no es capaz de soñar lo que quiere a futuro, el futuro vendrá de otra forma. Entonces, ir armando ese país que queremos con respeto de lado y lado, con acuerdos mínimos y por supuesto con el legítimo la legítima aspiración que tenemos todos de progresar. Correcto. A ver, ahí quiero aportar un poco, si bien es cierto, uno anhela que el gobierno que lidera, por ejemplo, la administración pública del Estado ecuatoriano, convoque. Pero si no, creo que hay que empezar por iniciativas particulares, ¿no? El tema minero es un tema muy complejo en el Ecuador que tiene muchas, podríamos decir, taras de ciertas personas porque me incluyo, me estoy actualizando en los datos, como una contaminación, como una complicación hacia un ambiente, hacia nuestros ecosistemas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, te soy muy honesto en torno a ese tema. Pero cuando tú miras, por ejemplo, las estadísticas del 70% de la minería ilegal, que es así, no tiene ninguna perspectiva de respetar el ambiente, vincula a pueblos indígenas, autoridades en la corrupción, porque tampoco nosotros, los pueblos indígenas, ni ninguna sociedad, ni ninguna persona individual está exenta de poder caer en unas complicaciones de esto de la corrupción. ¿Por qué no decirlo también? El crimen organizado es un tema muy complejo este tema, pero creo que la Constitución, la norma también, la ley, permite la minería legal. En esa minería legal está reguladas ciertas perspectivas, por ejemplo, qué zonas no puede haber minería. Así es. ¿Cómo se debe proceder en el tema de pueblos indígenas? Ahí creo que hay una pequeña traba en la consulta prelegislativa, ese será otro tema que podemos dialogar, pero hay un marco general que se tiene que respetar y que se tiene que viabilizar. Como decía en una reflexión que teníamos con unos compañeros, a ver, estamos complicados en educación, estamos complicados en salud, estamos complicados en un desarrollo económico. Hoy tenemos un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares para decir al Estado, apóyennos, ¿no? En viabilidad económica, el país no crece como debe crecer para generar empleo y distintas circunstancias de desarrollo a los pueblos indígenas. ¿Qué hacer? Necesitamos, vía un marco legal, una minería legal que permita a lo mejor ahí sí discutir con el Estado que la mayoría de esos recursos, de esos recursos que se generan, los impuestos, porque la minería ilegal no genera impuestos, de esos se llevan para otros ámbitos, en la minería legal pueda viabilizarse el desarrollo de una educación trilingüe, ¿no? Quichua, inglés, español, pero además también en una metodología SEM, ¿no? Matemática, tecnología, cultura, es decir, ir a la vanguardia. Caso contrario, buenas intenciones, palabras, dirigentes que tienen un buen discurso político, ideologías políticas no van a lograr desarrollar a nuestros pueblos. Entonces, la minería bien llevada, todo tiene impacto ambiental. Desde lo que nosotros respiramos tiene un impacto ambiental. Pero mientras menos sea y nos pongamos en diálogo, y en eso creo que quiero agradecerte, María Eulalia, creo que hemos tenido un proceso de diálogo, no hay consenso en algunos temas, pero en otros creo que vamos avanzando y esto es un aprendizaje mutuo con la Es Cámara un de... muy buen experimento, ¿ah? Sí, y estamos aprendiendo también porque hay experiencias en Canadá que nos han permitido conocer. En Chile también hay aprendizajes también negativos que hay que decir, no hay que ir por esa vía, creo que por acá hay otra. De hecho, como FUNAI estamos trabajando con universidades y haciendo una alianza estratégica a nivel de América Latina, te comento. Por ejemplo, para viabilizar no solamente los derechos, sino viabilizar el desarrollo económico. Hemos hecho una alianza, por ejemplo, con empresas indígenas de Chile, una ONG que está fomentando el desarrollo económico mediante la generación de empresas indígenas en Chile,
también en Panamá, cómo se está gestionando empresarialmente los territorios indígenas desde una perspectiva de turismo, ¿no? A una escala muy grande, pero con una visión indígena. Y en Ecuador trabajamos con FUNAI, con universidades, estamos en un diálogo con ustedes, pero no un diálogo político, sino un diálogo de soluciones. Por eso te decía, hay distintos niveles. No hay que esperar solo que el gobierno nos pueda decir, vamos a dialogar, sino podemos empezar bilateralmente. Hemos iniciado con universidades, con gobiernos locales, con distintas instituciones, y yo te soy honesto, tenía un estigma para la minería y decía, yo con los mineros ni a la esquina. No, te voy a ser muy honesto, ¿no? Porque Ajá. esto nos complica. Esto demuestra que no es así. Entonces, pero mira, cuando uno va a conocer, porque uno no es todólogo, ¿no? Uno viene desde una formación, primero de una cosmovisión, de respeto, pero va conociendo todos estos aspectos y ahí creo que vamos encontrando, o sea, qué cosas es lo que yo recomiendo o no conozco sobre este tema. Por ejemplo, la minería ilegal, ahí hay un acuerdo mutuo. El Estado, creo que las grandes empresas, los pueblos indígenas deben apuntalar el tema de apuntalar que se termine la minería ilegal y fomentar mejores prácticas de una minería legal y responsable. Tenemos que cerrar, pero yo quiero evocar unas palabras que escuché hace algunos años de Jason Baptiste. Jason Baptiste es un líder indígena canadiense. Él decía que en ese camino de construir puentes entre el mundo indígena y el mundo occidental, hay que forjar la confianza, pero que la confianza es un puente que se va armando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es la confianza? Es ese camino de ida y vuelta por el cual yo te reconozco y tú me reconoces. Para ello es necesario hablar, es necesario dialogar, es necesario ir construyendo esta confianza para lo que hemos hablado durante esta conversación, esos mínimos vitales que nos permitirá seguir como sociedad. Y bueno, tengo que cerrar, pero em, te comprometo para una segunda conversación. Sin embargo, esa conversación quiero tenerla después de, entre otras cosas, haberte em, llevado a operaciones mineras responsables. Sí, esa es mi inquietud. Después de eso Quiero, hablamos. porque me has contado cosas muy interesantes, Sí. pero ver para creer, dijo Exacto. alguien. Gracias, Yo sé Marco. que va a ser así. Gracias, Marco, por estar aquí. No, gracias también. Te agradezco por esta oportunidad. Sé que por allá verá algún compañero indígena y dirá, ¿qué hace Marco Murillo ahí hablando sobre con empresas mineras? Pues bueno, hay que perder el miedo, hay que viabilizar estos diálogos. No implica que estemos de acuerdo en todo. Creo que hay muchos aprendizajes que debemos hacer y creo, coincido, la confianza es uno de los elementos. Es como un puente que vas construyendo. A veces vas avanzando y como que por ahí algo pasa, se cae, pero no hay que eh, primero, no creo que hay que perder la esperanza de que podemos construir esos puentes. Y hay experiencias, Ni nos debemos estigmatizar. sí, y hay experiencias básicamente que ya se están dando. Creo que en algún foro que ya participamos desde algún tiempo atrás dimos ejemplos muy claros de cómo los pueblos indígenas están teniendo un desarrollo con una visión, con una cosmovisión indígena en un mundo liberal. Me encanta haberte tenido aquí. Gracias, Marco. Gracias, María Eulalia.